Listo. Sí, como decíamos que es aquello que ya nuestras acciones, pues aquello que yo creo que va a cuidar de mí y de mi vida. Eso no significa que sea así, solo es la construcción que yo hago de eso. Y aquí es donde entra la maravilla de comprender este tema de la construcción de realidad interna que hacemos para poder responder ante lo que está afuera. Recordemos que nosotros no tenemos acceso a ese espacio físico que está afuera, que nos rodea. Solo tenemos acceso a la construcción interna que hacemos de eso. Y entonces, ¿cómo esto requiere de un ajuste en nuestras conversaciones? Porque no es que tú me hiciste, no es que tú por tu culpa hice aquello o porque tú me exigiste. En realidad estamos respondiendo a aquello que nosotros construimos que nos va a dar más posibilidades de éxito. Katia y yo utilizamos mucho la palabra sobrevivir, pero no es este sobrevivir de corre o muere, sino aquello que permite realmente saberme apta y capaz para la vida, para poder responder de manera hábil a esta situación que estoy afrontando. Mm, eh, Gio, que está por aquí, que es bióloga, ella en otros espacios dice, pues no es que tengamos al mamut enfrente o a un gran animal que nos quiera atacar y por eso tengamos que sobrevivir, o ya no. Y hay muchas cosas que podemos vivirlas de esa manera, como cuando no sabemos cómo actuar en una situación determinada porque tiene una historia con nosotros o porque es nueva o porque la incertidumbre es tanta que no puedo resolver rápidamente y necesito entrar en el automático, ¿no? Em, y esto es lo que guía nuestras acciones. Así es que cuéntenme, ¿qué es aquello que ustedes pueden darse cuenta que hacen ante una situación que les parezca muy retadora? Pensemos en la última, en la de ayer, en la noche, o la de hoy en la mañana. A lo mejor ya muy temprano tuvieron una situación en la que no supieron reaccionar o no sabían cómo hacerlo. Y lo que hicieron fue aquello que estaba a su alcance en sus posibilidades en ese momento y de esa manera. ¿Quién me quiere contar? O de repente cuando mira las cosas de su familia y cómo responde su propia familia. A Manuel le gusta mucho el tema de la familia y las relaciones, eh, los vínculos que se forman entre las personas en las relaciones, sobre todo las familiares. Y muchas familias respondemos de determinada manera ante ciertas situaciones. Eh, Cuéntenme si identifican alguna que incluso pasa de generación en generación. No la cuestionamos incluso. Dice Evita, en ocasiones tiendo a evadir. Ok, Evita, gracias. ¿Identificas ante qué situaciones? ¿Qué es aquello que te invita a escapar? Porque consideras que es en ese momento lo mejor. Y esto es importante, es en ese momento, ante esa persona, en esa condición, es decir, no es que siempre vaya a ser de la misma manera. La gente habla de patrones y a Katia yo le he escuchado decir que ella particularmente no cree en los patrones.
Em, Creo que la interpretación que yo le daría a este tema de los patrones es que si lo que hacemos es co-crear con el otro en cada sistema social, también no cabe este tema de los patrones como algo establecido y propio, porque va a ir en función de lo que se co-crea en ese sistema social, que probablemente va a ser muy distinto a otro, dependiendo de las contribuciones del otro. Recuerden que no está en nuestras manos la construcción y la colaboración y la comunicación. Dice Evita, cuando no tengo las herramientas. Ok, muchas gracias, Evita. Y esto puede ser también muy general. Podríamos identificar aquellas cosas en las que particularmente me siento sin la herramienta, en el desamparo, decimos nosotros, como una forma de distinguir entre el concepto de suficiencia que Mijail nos regala en la teoría Blumenstein y que desde esta mirada suficiencia es me siento apto y capaz, me sé apto y capaz para la vida, y el estado de desamparo, que es un estado en el de creo que no tengo opciones. Y aquí también me gustaría hacer un paréntesis, eh, que es muy, muy importante. Aún en ese momento donde yo creo que no tengo opciones y la respuesta es huir, escapar, paralizarme incluso, este, defenderme, luchar, nunca, nunca, nunca pierdo mi suficiencia. Y eso es con lo que nosotros queremos que contactes todo el tiempo, que reconozcas que aún en esos momentos difíciles y complicados, de manera interna, tienes los recursos que necesitas para poder afrontar la vida. Puede ser que solo necesites ir a ese momento donde aprendiste algo y recuperar este recurso y traerlo al presente. Puede ser que incluso necesites la ayuda porque sea una situación que no reconoces, que nunca has vivido, y entonces puedas pedir ayuda. Y en todos estos casos, tú siempre eres suficiente. Cuéntenme, ¿qué escuchan con esto? ¿Cómo se me ocurre una situación súper complicada? Estaba escuchando que en México hoy está aprobándose la ley de la muerte asistida. Eh, ¿Cómo ante una situación donde alguien desea su muerte, podríamos ver que es la mejor forma que está encontrando hasta ese momento de tener una vida digna o una muerte digna o de manejar esa situación en esa situación, bajo esas circunstancias? Cuéntenme. Quien quiera puede abrir su micrófono y quien no, pues puede escribirlo en el chat. Gio, gracias. Gracias. Justo con el ejemplo que diste, Eri, para mí me dio más claridad en el que puedo tener valores, ¿no? Lo que yo le llamo necesidades son importantes para mí y que creo que puedo contribuir. La, o cachorros, así, o cuando algún cachorro, un animal estaba sufriendo, por ejemplo, con el primer caballo que tuve,
se lastimó la pata y no había el cuestionamiento moral de le demos la muerte asistida, ¿no? Que sería la eutanasia en este caso, porque no es una decisión del animal. Pero esa era como algo sumamente, yo me acuerdo que lloraba y decía, pero es que tal vez hay que curarle, podría, aunque ya no se lo va a montar, pero su vida y no sé qué. Y me acuerdo que mis papás, en especial mi papá me decía, pero ¿realmente quieres que, así, lo que nosotros pensamos es de que él va a sufrir mucho? Entonces, lo más humano, digamos, sería disminuir ese dolor y tuvo para mí mucha lógica y mucha conexión con lo que yo quiero en la vida, ¿no? Que es la libertad, la autonomía, la libre elección, sin que necesariamente afecte a otros. Entonces ahí yo comprendí, claro, tiene sentido para mí. Y cuando empezaron a hablar sobre la ley, para mí era como tan claro, porque yo quiero tener esa elección, de que si en algún momento ya no estoy viviendo la vida como yo la quisiera vivir, qué mejor que tener como cuando un animalito se lastima, la posibilidad de pedir asistencia, ¿no? Y bueno, nosotros aquí en Canadá tenemos ya hace años eso, y es un proceso que puede durar 1 o 2 años, en el sentido que hay todo un grupo de profesionales que te acompañan para tener todas tus cosas en regla, para ver si realmente es una decisión que le estás tomando con esta conciencia y no vas a ser juzgado, es la ley que te lo permite. Y para mí, este tipo de, por ejemplo, leyes, creo que contribuyen a la vida, contrariamente a lo que pueda, o lo que, si lo que yo no pienso es que es como matar a alguien está mal, eh, matar a un animal para comérnoslos está mal, así como que sin irnos al bien y al mal, ¿no? Entonces, para mí eso, esa prioridad de libertad, si yo muero, si yo deseo la muerte, sí tengo un impacto, por ejemplo, en mi familia, pero sin apego, mi familia también puede respetar ciertas elecciones y hacer un trabajo interno de dónde, digamos, hay el apego o algo, que incluso quiero mantener a esta persona viva, aunque no sea su deseo o esté sufriendo. Sí, Entonces me pregunto mucho de esa libertad, autonomía que dice también Michael Blumenstein, ¿no? sí, muchas gracias, yo. Em, por ahora nos vamos a centrar en este tema de la elección que haces desde tu autonomía, ¿no? De cómo puede ser vista con ojos totalmente diferentes por los otros. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones a mis clientes siempre les hago hincapié de lo que está haciendo es lo que la mejor forma que está encontrando para responder a una situación. Eso no quiere decir que tenga que ver con una lógica tuya o mía o que necesitemos entenderlo. Simplemente parece ser que eso es lo que está ocurriendo y a partir de ahí podríamos construir. Si hay algo que le podamos ofrecer para que eso sea diferente, si hay algo que podamos, con lo que podemos contribuir para que quizás su mirada sea una mirada distinta, pero solo podemos hacer ofertas, ¿no? Eh, quitándole los juicios, quitándole esto que yo creo que pasa porque he escuchado, porque es la historia o la leyenda que tenemos en casa, eh, en la comunidad. Eh, y justamente pasa con todas estas cosas con las que de repente, pues, le damos una connotación social negativa, ¿no? El tema, cuando hablamos de infidelidad, cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de homicidio, cuando hablamos de abuso, eh,
dejamos, creo que, de ver a la persona. No creo, dejamos de ver a la persona. Eh, y quizás esa es la parte que más trabajo nos llevaría en esta condición en la que la sociedad se encuentra actualmente, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Con qué resuena? Hubo un caso ahorita que recuerdo de una persona hace tiempo que le interesaba trabajar con el tema de sus emociones. Esta persona decía que no podía expresar sus emociones, que era más fácil expresarlas de enojo que las de gusto, las de alegría por compartir, las de poder abrazar a alguien, por ejemplo, ¿no? Y informarle lo bien que se sentía o cuánto lo quería o cuánto la quería. Y cuando hicimos un proceso, em, la persona en algún momento comentaba que él había sido entregado por su propia mamá a otra familia. Esta persona no, la familia de origen, la mamá biológica, no tenía los recursos para poder mantenerlo, y menos enfermo. Cuando él enferma y no tienen estas posibilidades, entonces lo cede a otra familia que lo recibe bien y que lo cuida y que le da, pues eso, afecto, recursos materiales, educación, ¿no? Em, y durante el proceso trabajamos con las dos mamás, con la biológica y con la social. Y justo en ese momento él dice, en este momento recuerdo que tenía que elegir entre una y otra cuando estábamos juntos los tres. Y la pregunta fue, ¿y a quién elegías? O más bien, ¿a quién rechazabas? Y decía mi mamá biológica. Y entonces, ¿cómo esta manera de no, de rechazar mis emociones de felicidad, de contento, de gozo, de, ¿no? Era una forma de recordarla. Era una forma de poder afrontar esta situación de probable rechazo, o que él lo mismo lo vivía como rechazo, probablemente su mamá, ¿no? Su mamá lo veía desde otro lugar. Pero es otra vez esta manera que hacemos de construcción del mundo en nosotros. Y voy a ir un poquito más allá. Esto puede ser, como dicen los chavos hoy, que te huele la cabeza, porque entonces todos los pensamientos que tenemos, todas estas creencias que tenemos y que son limitantes para nosotros, em, pues pueden estar todo el tiempo sujetas a ser cuestionadas, a ser revisadas. Y entonces si yo no estoy haciendo algo porque creo, porque pienso, porque no, pues te invito a que lo pongas en una bandeja donde la pases por un filtro y te preguntes, ¿y si no? Y si solamente estoy respondiendo a lo que he hecho en otras ocasiones porque así ha sido, recordemos que en teoría Bloomberstein también lo que decimos es que eh, este tema de si aprendes de las cosas que hiciste mal, vas a poder hacerlo bien en el futuro, es un mito, porque nunca las condiciones en el futuro van a ser las mismas
de aquel y entonces donde tomaste esa decisión. Si solo es mi construcción de futuro y puedo hacer una construcción diferente que me permita hacer algo diferente, distinto, y me acerque más a ese propósito que yo quiero alcanzar, es aquello que puedo hacer hoy. ¿Cómo una nueva construcción me puede invitar a tener una nueva guía para accionar? Y Eri, Sí. ¿no? Lo que yo estaba pensando es, por ejemplo, algo que guía mucho en mi vida es el cultivo de la gratitud y de la compasión. Ujú. Y me estaba poniendo a pensar, claro, para mí qué significa, y va un poco desde el punto de vista de la compasión del budismo, ¿no? De tener un anhelo de, y una motivación de contribuir, digamos, a la liberación del sufrimiento, ¿no? Y para mí eso está como muy claro, que cualquier momento, no digo que todo el tiempo lo logro todavía, pero estoy teniendo un pensamiento de algo, por ejemplo, que yo no debería hacer o que la otra persona hace juicios, y me pregunto, ¿esto cómo contribuye a la vida y cómo contribuye a que yo tengo la posibilidad, si yo deseo, de contribuir a la liberación de esta emoción, digamos, que no me contribuye, o a la otra persona? Y me hacía pensar lo que decías. Hay muchas cosas que a veces yo digo por mis creencias culturales, ay, creo que esto no sería, digamos, muy, y lo catalogo, ¿no? Como bueno que haga, digamos, mi hijo. Y esta intención que tengo de tratar de no juzgar y estar presente para él, me hace revaluar todo el tiempo, porque digo, si para él esto tiene sentido, mi gran anhelo es contribuir a su autonomía y a su libertad. Entonces me permite probar, de romper mi creencia de que, no sé, por ejemplo, eh, yo sí soy muy con el azúcar, por ejemplo, ¿no? Para mí es la droga más grande que hay en el mundo y la más peligrosa porque hay mucho consumo y es de libre acceso, ¿no? No es como la cocaína o algo que tú vas a poder consumir, pero, ¿no? Entonces digo, ok, él ahorita quiere comer tal cosa que tiene azúcar. Entonces puedo poner límites de decir, si tú piensas, mira, toma esta información o cosas así, y puedo también decidir no contribuir a eso. Así, para mí es muy claro que yo no le compro ninguna cosa, ningún pastel, ningún dulce a mi hijo. Y él sabe eso. Entonces yo pongo mi límite en el sentido de que no voy a evitar que él compra, pero yo no le voy a comprar. Y para mí eso tiene, digamos, cuando yo siento que estoy como abierta, mi pecho se siente como que sí, esto va con tus valores. eh, Muchas veces es también como que yo no pienso contribuir, lo tengo muy... Si él decide comprar con su dinero o que mi esposo le compre, vive mi propio duelo, no hasta el punto de que no vas a comer y lo que sea voy a hacer para que él no tenga acceso a esa libertad, digamos, ¿no? Entonces Sí, creo que eso de la el significado de compasión me ayuda mucho a tener más clara qué
límites y qué pedidos al servicio de la vida o cuando interactúo con otra persona, ¿no? O con otro ser viviente, incluso con las arañas o lo que sea, ¿no? Justo a eso iba yo. Gracias por tu contribución, porque cuando estamos en el terreno de lo individual, en darme cuenta de qué es aquel pensamiento, qué es aquella contribución que me invita a pensar de esta manera y luego actuar de esta otra, es justo en ese terreno de lo que pasa en mi caverna y en mi comportamiento. Y cuando vamos a lo social, a lo colectivo, cuando estamos en una organización, cuando todos tenemos un mismo propósito y tenemos dentro del equipo gente que está contribuyendo claramente para eso y gente que no lo hace porque sus propias construcciones de realidad seguramente lo orientan hacia otro lugar, no quiere decir ni mejor ni peor, simplemente diferente. Ahí es donde se complica, porque parece ser que yo necesito estar de acuerdo contigo para querer ir y hacer contigo, porque comulgo contigo, digamos. Pero eso no es necesario. Comulgando o no, estamos construyendo. Y si, y si podemos construir hacia lo que tenemos como bien común, que en este caso sería que el equipo dé los resultados o que la organización florezca para que todos los demás tengamos mejores oportunidades, incluso las nuevas personas que están por ingresar si hay nuevos puestos. Eh, entonces, ¿qué necesito hacer para contribuir? Puedo estar de acuerdo o no, pero si elijo estar aquí, en este equipo, en esta organización, y tengo un contrato que he firmado para llegar a un propósito, es ahí donde yo tengo que preguntarme qué cosas me están orientando, qué pensamientos estoy teniendo, que probablemente no me estén permitiendo acercarme a esto. Por lo tanto, saberme parte de este equipo, sentirme valorado. Y entonces esto se complica cuando estamos en la parte del colectivo. En tu caso, Giovanna, comentabas con tu hijo, ¿no? Y Ajá, perdona, te escucho. cuando yo tengo claridad, que por ejemplo en el caso de mi hijo es cuidar su salud, su bienestar, su tranquilidad también, ¿no? Y muchas otras que yo les llamo. Eso me da claridad de que la estrategia que estoy buscando por el momento tiene sentido para mí. Tal vez no para él, pero cuando se lo verbalizo, ahí es donde creo que hacemos un constructo de decir, ok, mami, comprendo que tú estás usando esta estrategia para cuidar mi salud, para cuidar también tu tranquilidad, mi tranquilidad, porque sí, yo noto que también cuando consumo azúcar, y él me ha dicho eso, ¿no? Me pongo mucho más nervioso, así, sí noto ese efecto en mi sistema nervioso y tiene sentido en el momento donde vamos, digamos, lento, ver, también le digo, ¿no? Lo que sí quiero contribuir es a tu libertad, a tu autonomía, a tu poder de decisión. Entonces, el que yo no te contribuya en esto no significa que tú no lo puedas hacer, porque quiero también contribuir. Entonces, creo que el tener claridad de por qué guían la acción, que yo a eso llamo las necesidades universales, me ayuda a tener claridad hasta dónde quiero o no. Así, en realidad, en esta teoría es que yo estoy de todas formas contribuyendo a cubrir ciertas necesidades, ¿no? Y incluso en mi trabajo puedo decir,
me doy cuenta que este es nuestro propósito, pero hacer esto y esto por cuidar, digamos, mi honestidad, mi valor, digamos, de respeto o de consideración, no tiene sentido para mí. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿podríamos buscar otra estrategia? Creo que estrategias de las otras personas también tienen esa intención de cubrir ciertas necesidades y cuando las verbalizamos y tratamos de encontrar otra estrategia que sea más, que tenga más sentido para todos, ahí es donde ya no existe el conflicto. Sí, aquí lo que creo es que a veces usamos frases partiendo de validar todo un pensamiento, toda una creencia y se la hacemos, se la compartimos al otro como válida, ¿no? Si comes dulce te vas a enfermar, si comes dulce vas a morirte de diabetes, si comes dulce, ¿no? Y eso en realidad no lo sabemos, porque igual lo que le hace daño a su organismo va a ser otra cosa y no tiene que ver tanto con el azúcar o en mayor medida que el azúcar. Y entonces tú lo que haces es actuar desde lo que tú sabes que está en tu posibilidad y en tu cancha, digamos. Y entonces el otro no pierde la libertad y su autonomía, que nunca la va a perder, pero al menos en la parte de construcción social, el otro sabe que puede actuar libremente también desde su propia decisión, que es, pues si tengo dinero y puedo comprar, lo compro. Igual y decide que no, pero es su posibilidad, ¿no? Su autonomía. Algo que también me hace recordar en estos momentos con tu contribución, Gio, es eh, la posibilidad de decisiones que tenemos. Lo hemos dicho muchas veces y cada vez que lo platicamos en un contexto diferente, como puede ser un tema, creo que recobra una importancia, una relevancia distinta, ¿no? Nosotros tenemos decisiones de tomar aquello que puede no gustarnos y abrazarlo. Esa es una elección. Y la otra es, si no puedo hacer eso, moverme, cambiar, porque no puedo hacer eso, porque no me guste, porque yo no pueda vivir con eso. Entonces, si puedo cambiarlo, cambiarme, ¿no? Con respecto a eso, o soltarlo y elegir que eso no es algo que pueda estar en mi vida, al menos en este momento, en esta circunstancia. Y eso no significa que tiene que ser definitivo, porque la otra opción es incluso poder cambiar esa misma decisión que estoy tomando. A mí de verdad que me pasa todo el tiempo. Hoy digo no a una cosa y en el mismo instante en que dije no, me doy cuenta que sí o que es otra cosa. Y entonces sentirme la libertad de poder cambiar la elección en el momento, en el mismo instante en que dije no, y sí no me hace loca, solo me recuerda la posibilidad de sentirme en otro lugar. Es muy curioso porque a lo mejor cuando yo digo no, estoy en esta situación donde no me siento tan capaz para ir a esta condición en este momento, ¿no? Y en el mismo instante en que digo no, puede ser que algo en mí ocurra y conecte con algo y digo, no, sí, algo se enchufó, algo cambió en mí que me permitió poderme sentir con muchas más posibilidades de salir avante en esa situación. Y entonces, el poder cambiar incluso la decisión, eso puede ocurrir si estamos mirando al futuro. Si yo me quedo en la construcción de lo primero, de lo que ya pasó, en ese no que dije segundos antes y digo, chin, ya dije que no, no me pierdo yo misma de mi nueva posibilidad, porque me quedo ahí mirando esto, el pasado. Chin, ya, bueno, ya para qué hablo. Chin, es que sí quería. Entonces
Entonces la invitación es que sepas que puedes ir al futuro, que es parte de tu línea de vida si la queremos construir ahí, que solamente puedes optar por ella en este tema, en estas decisiones, y entonces decir no y luego decir sí, está bien. Entonces, estos temas de las decisiones como parte de nuestra autonomía, que están presentes a la hora de elegir qué es aquello que va a guiar nuestra acción. Y por supuesto que está muy ligado, así tenemos un propósito claro. Y el propósito no es el propósito de toda la vida. Podemos tener un propósito para unos cuantos años y luego irlo ajustando o definitivamente cambiarlo. Y yo recuerdo mucho que hay personas que, por ejemplo, en consulta me cuentan una cosa y de repente hacen otra, ¿no? Como dijéramos ahí, como incongruencia. Y cuando tú revisas todo lo que hace y le dices, pero es que tú eres perfectamente consistente. Has hecho esto, más esto, más esto. Y la gente entonces descubre que donde ella creía que no había una congruencia, hay una completa consistencia. No para probablemente lograr el resultado que ella espera, o él, pero en sus acciones hay consistencia, muy probablemente porque hay un propósito o diferente o distinto al que quisiera llegar en ese momento, pero está respondiendo a una situación de manera muy consistente. Y esa es la libertad de tu autonomía. Tenemos libertad incluso donde no creemos que tenemos la libertad. Cuando creemos que no la tenemos, somos libres de pensar eso. Estamos a 8 minutos de terminar. Cuéntenme, ¿dónde están? Si Hola, esos buenos cambios días. son orgánicos y la vida. Gracias, Gio. Cuéntenme. Hola, buenos días, Eriquita. Hola, Soco, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, con este tema te lo juro que he estado muy nostálgica. Se han tocado temas, vuelvo a repetirlo, que vienen a mi mente, que yo anteriormente pensaba y de verdad vuelvo a decirlo una y mil veces y no me cansaré. Nosotros somos los que podemos cambiar nuestra propia manera de ver la vida o de vivir lo que queremos. Apenas me sucedió una situación, fui a una reunión familiar y todo el mundo se quedó admirado porque anteriormente me decían o me hacían algún comentario sobre mí o sobre mi vida y mi reacción era sentirme pequeñita y no decía nada porque yo tenía miedo a todo. Y ahora en esta reunión que hubo, em, me sentí totalmente libre y plena en decir, con permiso, hasta luego, no me agrada esto, nos vemos. A lo mejor mi propia familia dijo, ¿qué le pasa? Está loca, ¿no? Está que le picó ahora, pero me salí con mucho orgullo, con mucha satisfacción de poder ahora tomar decisiones por mí misma. Y sí, efectivamente, muchas veces como lo he dicho, no sabemos cómo reaccionar ante ciertas situaciones, pero de verdad que gracias a ti, gracias a este apoyo que nos están dando, híjola, no me canso de aprender cada sesión y ponerlo en práctica día a día hasta esperar la siguiente sesión. Qué linda, Soco, muchísimas gracias. Gracias, Erika. Pues el grupo se mantiene por gente como tú y por todos los que están acá, que nos siguen acompañando. Y entonces estamos co-creando este espacio. Gracias, Soco. ¿Quién más nos quiere compartir algo que le haga sentido con esto que conversamos?
Yo con lo que me quedo, Eri, Gracias, Evita. es con esa parte de que el propósito va cambiando, ¿no? Hay veces en las que, en mi caso, me ha pasado que de repente me siento ya incongruente conmigo misma y como que siento que estoy traicionando mi, mi propósito, pero no había reparado en esta parte de que el propósito también puede ir cambiando. Me alivia. Qué rico. Sí, nada es estático. Muchísimas gracias, Evita. Es la vida, lo que estamos viviendo, por eso va cambiando. Muchas gracias. Gracias, Eri. ¿Quién más nos quiere compartir para ir cerrando? Erika, Sí, Manuel. fíjate que lo que has comentado no solamente lo he estado pensando con respecto a mis propias decisiones, sino que lo he tratado, por ejemplo, lo traslado a lo que mencionaste de las personas que dicen algo y hacen lo contrario, o en otros contextos, como el contexto de una consulta, que nos pasa ahí, tratando de verlo cómo podría aplicar este concepto, por ejemplo, para enseñar a las personas que atienden, en este caso, por ejemplo, los médicos, cuando ven una persona, siempre damos indicaciones, somos consultores. Entonces le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Pero da la casualidad que ese es el error más grave que yo he visto con los años que cometemos. Porque la gente no hace lo que uno le dice. Y tenemos pacientes hasta de 10 años que le decimos tiene que hacer tal cual cosa. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes, tienes que bajar de peso, tienes que comer menos grasa. Y parecemos una grabadora y como que no acatamos de que no funciona. Entonces estoy tratando de darle un poquito de vida a lo que estás diciendo y cómo puedo yo aplicarlo, como para, por ejemplo, enseñar o mostrarle a los médicos que hay otra forma de hacerlo, de tal forma que las personas tengan la libertad de tomar la decisión correcta. Y ahí ya meto un poquito de interpretación de nosotros de cuál es lo correcto para ellas en el contexto de la salud. Así es. Y que hay un cambio en su comportamiento de tal forma que realmente logren cuidar de sí mismas. Y pasa inclusive, hasta lo analicé, porque los médicos fumamos y los médicos tomamos y los médicos ¡Claro! nos Están engordamos gorditos. ya, y a pesar de que sabemos las consecuencias, no tomamos las decisiones más convenientes. Ahí meto O otra vez un poco sí, de interpretación. o sí, exacto. Porque tiene que ver con todos los elementos Ya, que están girando en nuestra vida. Gracias, Manuel. Qué linda reflexión. Voy contigo, Marisol, ahora que también es médica. Fíjate que recobra muchísima relevancia esto que estás diciendo en tu campo, porque igual que en otros ámbitos, por ejemplo, cuando me tocaba estar en recursos humanos, pues el consultor viene y te dice lo que tienes que hacer y la organización lo hace. El paciente lo hace no por hacértelo a ti, no por no hacerte caso a ti, sino porque es libre de elegir desde su autonomía aquello que él construye, que es mejor, lo adecuado, pero para su vida. Y si internamente él lo que le lleva es a comer dulce, porque eso es lo que se hace en mi familia, y dejar de hacerlo implica que toda una familia cambie su forma de alimentación y entonces a mí me van a dejar y me voy a sentir excluido, pues no lo voy a hacer. Entonces hay muchísimas más cosas de fondo y probablemente
solo recordarle su suficiencia a esa persona y que desde ahí está eligiendo cómo está queriendo vivir, pueda ser mucho más efectivo. Yo me acuerdo que tenía grandes complicaciones para el inglés. Y el gran regalo que una persona me dio fue, ¿por qué nos privas a la gente de que habla inglés, de anglo, ¿no? Escucharte. Y entonces fue una forma diferente de invitarme a ver desde otro lugar el idioma. Perdona, Erika, no te escuché porque acá como que hubo un corte Se de la cortó. señal. Sí. ¿Qué fue lo que ¿Me puedes escuchaste? repetir la última parte? Sí, te decía que yo tenía grandes problemas con el inglés y que tuve la fortuna de que una persona se acercara y me dijera con respecto a este tema, ¿por qué yo privaba a la gente anglosajona de mis ideas? Ujú. Y entonces fue un lugar diferente de colocarme con respecto al idioma. Porque entonces el propósito, claro, yo quiero compartir ideas, yo quiero compartir lo que está acá en mi cabeza y me ha ocurrido. Y entonces, si el idioma está siendo una barrera, pues en este momento no, porque es parte de mi propósito. Ya no tiene que ver con si me gusta, con si se me hace difícil, con que no tengo el macho adecuado, con que no. Es algo que se vuelve parte de mi propósito. Gracias, Manuel. Marisol. Sí, gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, Mari. Perfecto, pues buenos días. Pues gracias, siempre es un agasajo, un gusto escucharlos, ¿no? Y toda esta lluvia de pensamientos con respecto al tema, la realidad es que lo único que me deja es que, pues a veces no es tan funcional quedarnos con un solo pensamiento, con una sola conclusión, con una sola meta, porque durante el camino está rasposo, hay piedras, llueve, ¿no? Las condiciones van cambiando. Y así con la medicina, ¿no? Que digo, nos pasa lo mismo, que es cambiante, ¿no? Hoy es un tratamiento, pero a lo mejor ese para el paciente no, aunque es el más recomendado, para él no es el más funcional, ¿no? Y hay que cambiarlo y luego llega la evolución y vuelve a evolucionar los tratamientos y es muy cambiante. Entonces, creo que nosotros también debemos mantener la mente abierta al cambio y cuando algo tú ves que en el momento te hace clic y ya dijiste no, pero te hace clic, pues hay que cambiarle. Yo creo que es bueno no mantenerse en la postura de pues así debe de ser. Así debe de ser, así está marcado, así viene el libro, así es la receta, ¿no? Y ver qué es lo que más nos funciona, porque así es la vida cambiante. Y ahorita que Manuel decía, ¿no? De los médicos, que es cierto, decimos, come sano, no fumes, no tomes, ¿no? Y cuántos doctores vemos que están hasta en la consulta con el cigarro, ¿no? O con el café, ¿no? Y ya llevan 3, 4 tazas y seguimos tomando. Y me acordé no sé si lo han oído, pero hay una moraleja de un rey que va una señora a verlo y le dice, oye, es que usted es el rey de la comarca, entonces usted tiene que hablar con mi hijo porque mi hijo no quiere entender y no deja de comer dulces. Y ya le dije que es malo y no deja de comer dulces y se va a enfermar. Entonces, usted que tiene más autoridad y que la gente le cree, pues tiene que, pues que decírselo, ¿no? Y dice, bueno, está bien, sí, pero tráigamelo en una semana. No, pero yo quiero que le diga ahorita, no, tráigamelo en una semana, ¿no? Y pasa el tiempo y la señora se molesta, se enoja, pero bueno, pues va a verlo en una semana, ¿no? Y le dice, aquí está mi hijo. Y ya le dice, ¿cómo te llamas? Pues que Julanito. Ah, muy bien. Pues tú, Juanito,
te digo, hoy veme a los ojos que es malo comer dulce y comerlo en abundancia también y te vas a enfermar, entonces no lo comas, no es bueno. Y la señora se queda, ¿pero por qué? O sea, es todo lo que le va a decir una semana para que solamente le diga eso, ¿no? Y dice, sí, pero hace una semana yo comía mucho dulce y lo hacía y me enfermaba y yo no podía decirle a su hijo que no comiera cuando yo estaba haciéndolo, ¿no? Entonces, congruencia, decía. La consistencia. La consistencia. Gracias, gracias por este espacio. Muchas gracias, Marisol. Un gran abrazo. Gio. Gracias. Hay algo que Marshall Ross, la importancia de por qué no funciona dar consejos. Y es porque muchos humanos lo vemos como claramente una amenaza a nuestra autonomía. Entonces decía, por algo así, por eso es tan ineficaz dar consejos. ¿Cortó? Ay, no sé, ¿ahí me Te escuchan? escuché ineficaz para hacer consejos. Ahí, hasta ahí, ¿está bien? Así que decía, una de nuestras grandes necesidades es de la autonomía, ¿no? Y digamos, la libertad de elección. Cuando percibimos cualquier amenaza a esto, normalmente lo vamos a negar. Y como tú decías, bajo la teoría de que todos nuestros comportamientos tienen la gran intención de cubrir nuestras necesidades universales, el comer, el no hacer, el hacer cualquier cosa, está tratando de cubrir una necesidad. Puede ser con una estrategia muy trágica, ¿no? Que queremos tener, por ejemplo, más, sentirnos mejor, pero vamos a tender a comer más para gratificarnos. Y es por eso que nos encantan las cosas grasosas y dulces, porque tiene un proceso neuronal y de hormonas que va a hacer que nuestro cuerpo reaccione como si estuviese en un momento, digamos, de bienestar. Y en ese sentido uno dice, claro, a corto plazo tiene sentido. Ujú. O como el tomar café, estoy estimulada y pareciera que estoy sumamente despierta, pero en realidad estoy tan cansada que necesito un estimulante para sentirme así. Entonces, por un lado, es una estrategia eficaz para atender esa necesidad de, digamos, estar atenta, pero es trágica porque en realidad no estoy atendiendo mi necesidad de descanso. Ujú. Que Sí, y me gustaría que nos pudiéramos ir con la siguiente pregunta, aprovechando tu sí, contribución, Gio. claro. Cuando yo miro que el otro está haciendo algo que a mí me parece sin lógica, que incluso le pongo el juicio de malo, tonto, feo, qué sé yo, que podamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué le pasa a esta persona que con eso que hace considera que es lo mejor que puede hacer ante esta situación? Y yo me voy un poco con la idea, Eri, de qué es lo que a mí me pasa, hipótesis, que a menos que le pregunte, Te corta un poco, Gio. a ver, ahí Ajá, mejor, a ver, sí. que, que yo en mi práctica lo que hago es más bien, ¿qué es lo que me pasa a mí? Sí, claro, puede aplicar a las dos cosas. ¿Qué es, eh, cómo es que llego a la idea de que esa forma es la mejor forma que tengo para resolver, para atender, para afrontar
esta situación? Ujú. Esa es la pregunta. No sé quién es iPhone, creo que es Lupita. No, Lupita es Marilu. Mil gracias. Hola, Iliana, ¿qué tal? Sí, Iliana. ¿qué le está pasando qué le está pasando en su vida a esa persona que piensa que con eso es lo mejor que puede hacer? Y pues con esto nos despedimos, nos vemos el próximo mes con el tema 2 de la temporada 2. En una palabra corta, si me pueden decir rápidamente cómo se queda, cómo se van. Isaías, si andas por ahí. Sí, ando por aquí. No, pues más abierto, Eri, porque pues escucharte, no solo a ti, sino a todos los participantes, te abre el panorama de una manera más grande, ¿no? Que solo lo que yo puedo percibir, ellos lo pueden percibir de distinta forma y me alimenta. Entonces me voy mejorado. Muchas gracias, Isaías. Giovanna dice con apertura y nutrida. Ili dice agradecida por las reflexiones que se me abren. Gracias. Eva, ¿cómo te vas? Marisol, Lupita, Eri, Ángeles. yo me Sí, voy agradecida y reflexiva. muchas gracias, Evita. Ángeles, Soco. Yo igual también me voy agradecida, muy nutrida de esta plática. Muchas gracias, Erika. Siempre es un gusto escucharlos. Y con más conocimiento que me puede servir. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias a ti, Angelitos. Mari, todavía andas por ahí, andas en consulta. Marisol contenta, agradecida y con apertura. Muchas gracias. Soco, Lupita, antes de cerrar. Yo me quedo muy satisfecha, muy contenta de reencontrarnos otra vez en estos espacios, extrañando a mi compañera de este proyecto, mi querida Katia. Eh, y me despido con un fuerte abrazo para todos y que nos encontremos dentro de un mes. Que estén muy bien, hasta luego. Celebrando el Hasta compartir con luego, todos. gracias. Gracias, Gio. Bye.